Buenos días, hoy es 22 de junio de 2023. Nos encontramos en una nueva edición del House View Global de Cohen Aliados Financieros. El House View de hoy se llama Solo una pausa. En la última reunión de la FED decidió no aumentar la tasa de interés. Por otro lado, dejó con claridad y con firmeza unas nuevas dos alzas, por eso el nombre de poner una pausa. Y por otro lado, las variables macro se mantienen muy firmes, los mercados financieros igual de sensibles que los meses pasados ante cualquier noticia. Y para entender un poco qué está pasando y qué tendríamos que ver para adelante, estamos con Martín Polo, estratega en jefe de Cohen, que nos va a ilustrar, como lo hace todos los meses, con su visión macro y su visión de cómo impacta en cada uno de los activos financieros. Martín, ¿cómo andás? Hola, buen día Sebastián, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura en este mes, de tratar de llevar un poquito de claridad, o por lo menos saber para dónde estamos y hacia dónde podemos ir en este futuro que es siempre, obviamente, por definiciones incierto, pero bueno, cada vez estamos teniendo cada vez más noticias y cada vez todas las noticias parecen que son determinantes, así que bueno, vamos a tratar de ordenar un poquito lo que pasó, ver cómo se comportaron los mercados y ver cómo vienen nuestras carteras para ver qué cambios deberíamos hacer o cómo podemos orientarnos. Así que, como siempre, abierto a cualquier pregunta que tengas, lo mismo el público en general, así que bueno, estamos para ir tratando de llevar un poquito de claridad y bueno, en esta charla todavía virtual, pero bueno, tratar de estar lo más cerca posible. Excelente. Y al final trabajamos algunas preguntas que capaz se le han quedado con dudas, ¿vale? Perfecto. Bueno, como hago siempre, bueno, tengo una presentación obviamente para apoyarme, como yo sin datos no puedo trabajar y a los datos los tenemos que amasar un poquito para un poquito darle ese contenido y tratar de tener esa historia, ¿no? Entonces, un poco arrancando por el título, solo una pausa, nuestro principal enfoque de este mes es que el ajuste monetario no terminó. Y esto es una noticia porque básicamente el mercado a principio de año pensaba que por las malas, esto es con una recesión muy fuerte, con un sistema bancario muy débil, iba a llevar a la Fed a tener que empezar a bajar la tasa y que incluso ese escenario cuasi recesivo o de caída del nivel de actividad también iba a disciplinar a los precios. Entonces el mercado tenía un escenario base en el cual con recesión la inflación iba a bajar y la Fed iba a hacer ese ansiado pivote. Nos encontramos casi a días de terminar un primer semestre en el cual varias de esas cosas no ocurrieron e incluso algunas otras se fueron totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, en principio vamos a ver lo que pasó en el último mes, algo que venía dándole volatilidad al mercado, que lo hemos tratado en el House View anterior, que era todo este problema que había en Estados Unidos en lo referente al techo de la deuda, ¿no? Estados Unidos, después de la pandemia, ellos tienen no una regla fiscal, pero sí un nivel de deuda o un límite de la deuda que obviamente se va llegando a medida que va aumentando el déficit fiscal, ¿no? O sea, si no hay déficit, no hay deuda, como Estados Unidos después de la pandemia profundizó ese déficit fiscal, la deuda pública obviamente se incrementó, llegábamos al nivel de que con este año ya estábamos en el techo y obviamente Estados Unidos no puede gastar, no puede tener un nivel de deuda por encima a lo que le estaba permitiendo el Congreso. Entonces tuvimos casi de marzo hasta mayo esta historia de las negociaciones en el Congreso. Obviamente tenía que ser aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de ellos en un contexto político que el año pasado nos dejó un Congreso dividido. Entonces ahí el panorama político tuvo su impacto en los mercados porque no se llegaba a ese acuerdo como para aumentar ese nivel de deuda. Claramente no se estaba discutiendo cómo ajustar las cuentas. Una buena y una mala noticia. La buena noticia es que entrada de Estados Unidos finalmente hubo acuerdo. El acuerdo no fue aumentar el techo de la deuda, sino que fue suspenderlo, ese techo de la deuda, hasta el 2025, ¿no? Va a ser la próxima administración americana y el próximo Congreso el que va a determinar hacia dónde, cuántos trillones le permiten al gobierno federal aumentar su deuda pública. Hoy, como ustedes ven, ya lo superó ese límite de 31.400 billones nuestro, ¿no? O 31,4 trillones de ellos.
bueno, ya se superó, pero la mala noticia, digamos, si bien eso relaja, porque obviamente no tenemos un escenario de default, es lo mal que están viniendo las cuentas públicas en los últimos 6 meses, ¿no? Fíjense en el gráfico de la derecha cómo tuvimos una caída, o por lo menos se estancaron los ingresos, y cómo el gasto en Estados Unidos volvió a sus andanzas, ¿no? Empezó a subir nuevamente, y por eso tenemos en este año fiscal, recuerden que el año fiscal de ellos va de septiembre a octubre, de noviembre a octubre del otro año. Bueno, en lo que va de este año, o si queremos en lo que va de este periodo fiscal, el déficit fiscal más que se triplicó. Y si tomamos los últimos 12 meses, se duplicó, ya estamos en casi 2 billones de déficit fiscal, ¿no? Entonces, si extrapolamos esto a lo que resta del año y lo comparamos con un PBI, vamos a volver a una cifra muy fuerte de déficit fiscal, que sería en torno a los 6, 7 puntos del PBI. Es decir, quebrando esa disciplina fiscal que había logrado Estados Unidos después de la pandemia, ¿no? Se recuperaban la economía, se recuperaban los ingresos, y con el gasto ya sacándole la espuma del COVID, bueno, permitía ir acomodando el cuerpo. Bueno, la mala noticia que nos trae esta negociación de la deuda, que si bien hubo toma y daca entre republicanos y demócratas, cuando vamos a los números vemos que la situación fiscal hoy el mercado no le está viendo, por lo menos no hace eco que cuando salió el resultado de mayo haya sido tan malo, el mercado pasó como un número más. Pero cuando siempre acá lo ponemos en el mapa de riesgo, pero para más adelante. Es algo que va a empezar a tomar ruido, sobre todo porque el año que viene también Estados Unidos vuelve a tener elecciones, y obviamente va a ser un tema que hay que tratar. El otro tema que tuvimos y que afortunadamente no pasó a mayores, y podemos decir por ahora, es lo que pasaba en la situación bancaria en Estados Unidos. Vos viste, Seba, que allá por promediando mayo tuvimos un evento, empezaron a caer algunos bancos regionales, obviamente empezó esos temores de la crisis del 2008, dado por la cantidad de activos que tenían estos bancos, hacía temer un escenario mucho más complicado. Varios bancos tuvieron una corrida contra sus depósitos, y tuvo que venir la Fed a nuevamente como ser ese bombero, ¿no? Y ese bombero de la Fed lo que hizo fue interrumpir ese ajuste monetario que venía haciendo la Reserva Federal. Recuerden que el ajuste monetario consta de 2 medidas. Por un lado es el aumento de la tasa de interés, y por el otro lado es ir retirando dólares del mercado. Esto es lo que venía haciendo la Fed desde enero del año pasado. Recuerdan que la restricción monetaria empezó allá a fines del 2021, y las tasas acompañaron a partir de marzo del año pasado. Pero bueno, fíjense cómo la Fed venía haciendo esa buena letra, y con la crisis bancaria, ese pánico que tuvo, bueno, ¿qué hizo la Fed? Le volvió a tirarle dólares a los bancos, como para que puedan cubrir el retiro de los depósitos, ¿no? Afortunadamente esa situación de tensión duró apenas 2 semanas, y desde entonces la Fed empezó a recuperar estas líneas de liquidez que le había dado a los bancos, y podríamos decir que, no digo que no pasó nada, pero sí como que ese riesgo sistémico que parecía haber en Estados Unidos, por el momento está disipado. Otro buen indicador que conocimos la semana pasada es lo que pasa con el crédito. Recuerden que una de las consecuencias que se preveía con estas crisis, este deterioro en las condiciones crediticias que iban a tener que tener los bancos, iba a haber un derrumbe del crédito al sector privado. Bueno, recién va muy poquito desde la crisis, pero por lo menos los datos hasta abril muestran que todavía el crédito no se resintió tanto como parecía en un primer momento. De hecho, mantuvo un sendero de crecimiento. Es decir, no hubo ese credit crunch como hubo en 2018, ¿no? Los bancos todavía siguen prestando, el negocio bancario todavía sigue funcionando. O sea, acá todavía esos temores tan grandes todavía no ocurrieron. Lo pongo todavía porque obviamente el riesgo está, pero por el momento no llegó la sangre al río, digamos, en ese sentido, ¿no? Y ya tenemos un mes. Lo que sí pasó también es, otra vez, los bancos, cuando los vamos a las acciones de los bancos cayeron, sintieron ese impacto. Obviamente se concentró en los bancos regionales, fíjate que cayeron casi un 40%, pero desde mediados de mayo se viene recuperando, todavía tiene camino por recuperar. Fíjate que todavía está bastante abajo de lo que tuvo
previo a la crisis, y los bancos van, en términos generales, el XLF, que digamos, rejunta todo el sistema financiero, está con una tendencia mucho más suave y con ganas de ir recuperándose, pero por lo menos no tenemos este evento que ya teníamos al cierre del primer trimestre que tanto había atemorizado al mercado. Por otro lado, tuvimos podemos decir, una cuarta buena noticia, que fue, bueno, ¿qué está pasando con el nivel de actividad en Estados Unidos? Todos esos temores de recesión. Recordás, Eva, que cuando la Fed, estábamos un año atrás, la Fed tenía la tasa en 0,25 y pasó un año, ya la subió a 5,25. Obviamente, cada vez que se sube la tasa de interés, obviamente el objetivo es enfriar la economía, digamos, para que enfríe la demanda y con eso se enfríen los precios. Bueno, tenemos una parte buena y una parte mala. La parte buena es que esa suba de la Fed nos generó una crisis o una recesión muy fuerte, ¿no? Tuvimos acá un evento del primer semestre del año pasado, pero después, desde el segundo semestre del año pasado, la economía se fue recuperando, o por lo menos interrumpió esa recesión que había tenido tan cortita, ¿no? Y fíjate, en el tercer trimestre del año pasado creció al 3,3%, en el cuarto al 2,6%, y en el primer trimestre es cierto que aflojó al 1,5%, al 1,1%, pero cuando vemos los motivos de esa moderación en el ritmo de crecimiento del primer trimestre, vemos que se explica casi exclusivamente por este componente inestable y volátil que es la variación de existencia, ¿no? La variación de existencia es todo lo que acumulan el stock que van acumulando las empresas. Eso es, cuando lo acumulan me juega en contra, cuando lo desacumulan me juega a favor, ¿no? O sea, todo esto que me jugó en contra en este primer trimestre probablemente me juega a favor en los próximos trimestres. ¿Y dónde está la fortaleza de esta recuperación de Estados Unidos? Por lo menos, ¿dónde está lo que no se ve? Y que no se ve, el consumo no se ve afectado. Fíjate cómo el consumo en el primer trimestre creció al 3,7%, le aportó 2,5 puntos a este crecimiento, en tanto que la inversión, acá hay que verlo más en perspectiva, que haya dado menos 0,4 es un buen dato, porque venía derrumbándose. Entonces hay una estabilización en lo que tiene que ver con la demanda agregada, que tiene que ver con el consumo privado y la inversión en general y la inversión privada en particular. Por otro lado, tenemos también ahí cierta mala noticia, que en este contexto de que el gasto, el déficit fiscal siguió aumentando, genera que también en lo que está haciendo el sector público le está aportando su vitamina a ese crecimiento, ¿no? O sea, me da crecimiento, por el otro lado tengo ese deterioro de los fundamentals. Pero a la luz de los resultados vemos una economía que sigue creciendo y en el segundo trimestre, lejos de desacelerarse o profundizar ese ciclo bajista, por lo menos todos estos indicadores que vemos con la Fed de Atlanta, todo indicaría que en el segundo trimestre se aceleró el crecimiento, estuvo mejor de lo esperado. O sea, esa recesión que se estimaba, el mercado la fue corriendo de atrás, es decir, hasta el momento no llegó, ¿no? Entonces, tenemos casi un 2%, esto lo vamos a ir viendo, recién vamos a tener el dato del segundo trimestre a fines dentro de un mes, pero más o menos esta es la estimación que venimos manejando, sobre todo cuando lo vemos en detalle, vemos que se consolida ese buen dinamismo del consumo, y esa recuperación de inversión sería lo que le está aportando carne a este PBI, que en el primer semestre va a haber cerrado con un crecimiento promedio en torno al 1,5% por trimestre, ¿no? Entonces, el otro gran componente que tenemos, digamos, con una economía que se estabilizó y crece, bueno, acá tenemos un poco el motorcito de esta economía, que es el mercado laboral, que es lo que tanto preocupa a la Fed, ¿no? La Fed tiene, en su tablero de comando va a tener al empleo y va a tener por otro lado a la inflación. Ahora vamos a ir a la inflación, pero mirando qué pasa en el mercado laboral, fíjate cómo la creación mensual de empleo privado, de empleo no agrícola, cómo se siguió acelerando. Fíjate qué bien está cerrando el segundo trimestre con una creación de empleo por mes de 317.000 puestos de trabajo. Es cierto que la tasa de desocupación aumentó un poquito, pero esa tasa de desocupación todavía se mantiene en niveles históricamente bajos, estamos casi en pleno empleo, y acá lo que está jugando en esa tasa, ese aumento en la tasa de desocupación, es un componente que es totalmente, no digo aleatorio, pero difícil de estimar para el mercado, incluso también para nosotros, obviamente, es lo que pasa con el empleo agrícola, que un mes, fíjense que en lo que va del segundo trimestre se derrumbó, digamos,
destruyó 400.000 puestos de trabajo por mes, y, digamos, es como que compensó esa creación de empleo del sector no agrícola. Pero números más, números menos, esto se va a ir acomodando, es apenas el 5% de todo el empleo en Estados Unidos, por eso siempre los ojos están puestos en el empleo no agrícola, y en un contexto en el cual todavía la población económicamente activa no aumenta, ¿no? Entonces, esto le juega a favor de la tasa de desocupación, digamos. Recordad que todavía en Estados Unidos hay mucha gente que se fue del mercado laboral y no volvió. Es decir, a medida que vaya volviendo, si le hace más pesado seguir bajando la tasa de desocupación, ¿no? Porque cuanto más se agregan al mercado de trabajo, más puestos de trabajo tengo que crear para absorberlos y que no me suba la tasa de desocupación. Pero en términos generales, acá lo que vemos es que este empleo no agrícola sigue pujante, se sigue acelerando con una tasa de desocupación relativamente o históricamente baja. Entonces, ¿cuál es la otra cara de la ecuación del mercado laboral? Y bueno, lo que pasa con los salarios. Y los salarios, fíjate cómo en los últimos meses mantuvieron esa dinámica subiendo al 0,3, 0,4% por mes. Esto es, por lo que vemos, le está ganando a la inflación, y entonces acá viene el gran componente de esa fortaleza del consumo que les hablaba hace unos minutos, que está aumentando la masa salarial en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Aumentan los salarios reales y aumenta el empleo, entonces tenemos un win-win, tenemos más gente trabajando y con más poder de compra. Entonces, obviamente eso le da más poder, más combustible para que el consumo no afloje, ¿no? Y esto lo vemos por el otro lado, bueno, está bien, muy bueno que el consumo no afloje, pero acá tenemos el gran problema y el porqué de la pausa monetaria, ¿no? Que es, bueno, cómo está el otro lado del mostrador, que es qué está pasando con los precios. Y cuando vemos qué está pasando con los precios, acá nosotros tenemos una lectura un poquito menos efervescente de la que está teniendo el consenso, que estamos mucho más preocupados de la inflación de lo que parece, ¿no? Si bien cuando vemos en términos generales uno ve que la inflación de mayo fue de apenas 0,1%, desacelerando respecto al 0,4% que había marcado en abril, e incluso cuando vemos el interanual marca, bueno, como que pasó lo peor, teníamos una inflación del 9%, vamos al 4%, uno automáticamente en este gráfico uno tiende a pensar de que esta línea va a seguir cayendo, ¿no? Pero sin embargo, cuando empezamos a sacar punta al lápiz, vemos que, cuidado, ¿no? Porque ahí tiene bastante ruido este IPC. Fíjate cómo en el dato de mayo, esta caída se concentró solamente en el componente de energía, ¿no? Que se marca esa volatilidad que está teniendo el precio del petróleo, que está más o menos promediando los $70 el barril, el WTI, que es el que tomamos nosotros. Todo el resto de los componentes, los que venían subiendo se aceleraron, y los que venían cayendo, cayeron un poquito menos. Entonces, todo eso lo que hizo es que, en términos generales del IPC Core, que es un poco esta medida que más sana de la inflación, muestra que no se desaceleró nada. E incluso tenemos acá, siempre lo comentan, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado de vivienda? ¿Cómo puede ser que todavía no haya... El mercado de vivienda pesa mucho en el IPC, y es cierto que con la caída de los precios de los alquileres y demás, se debería ir reflejando en este índice. Eso es cierto, pero sin embargo, cuando sacamos todos esos componentes, todos esos ruidos, vemos que la inflación sigue subiendo. Y acá viene o por lo menos no baja la velocidad que la Fed requiere. ¿Por qué digo eso? Bueno, esto lo venimos comentando todos los House View desde que empezó este proceso inflacionario. Fíjense cómo la inflación core hace mucho tiempo que no baja del 0,4 mensual. Este 0,4 mensual es una tasa de crecimiento anualizada del 5%, ¿no? Y esta inflación del 0,4, seguramente junio va a dar lo mismo, o sea que vamos a tener un primer semestre en el cual la core no reaccionó a esa restricción monetaria. Y acá tenemos algo que lo hablamos el comité pasado, o en el House View pasado, que es cómo la dinámica inflacionaria cambió después del COVID y le está costando volver a ese nivel pre-COVID. Es decir, no es que acá no pasó nada y volvemos a la normalidad, no, hubo un cambio en la tendencia de los precios, y lo podemos ver cómo ese cambio fue generalizado. Y tomen la medida de inflación que a ustedes más les gusta. Tenemos acá la Supercore, que esto es, le sacamos los precios de vivienda, le sacamos los precios
los precios de la energía y demás, y vemos que sigue subiendo a una tasa del 4,1% anualizada, ¿no? El doble que lo hacía previo al COVID. Y todos estos indicadores es lo que a la Fed le está doliendo, e incluso por eso tuvimos que ayer Powell en su declaración al Congreso también dijo que las tasas se tienen que mantener altas por más tiempo, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia la historia de ver un gráfico en el que parece que la inflación está camino a resolverse, cuando le sacamos esa, o lo vamos detallando un poquito, y decimos, cuidado, veamos lo que está pasando mensualmente, obviamente componente por componente, y vemos que le es difícil a la Fed bajarla por lo menos al 2%, es decir, va a tardar mucho de llevarla a esa convergencia de ese 2% que estima la Fed. Por otro lado, Martín, sí. pero esperemos un segundito entonces. Vos estás diciendo, no hay nivel de techo de deuda. La inflación no baja o por lo menos se mantiene ya ahora en niveles que podrían ser aceptables, pero no se ve que sigan desacelerando. Mercado de crédito volviendo a retomarse. Un cimbronazo en el sistema financiero que no asusta a nadie y el mercado sigue como si nada después, ¿no? Mercado laboral súper robusto. Y la Fed viene aumentando la tasa. O sea, oye, y te interrumpo un segundito para... ¿En tu mensaje estás dando que esto puede volver a lo que era antes o que crees que no está haciendo efecto y todavía tenés preocupaciones de fondo? No, yo creo que el resumen es perfecto lo que acabas de decir. El tema es que por eso creemos que la Fed necesariamente va a tener que seguir con este ajuste monetario porque la dosis que le está dando para lograr este objetivo está siendo por el momento insuficiente. O sea, en realidad el mensaje de hoy de Powell en el Senado está siendo conservador en su mensaje para no asustar, pero dando una señal firme para adelante de que va a tener que seguir trabajando en el tema, ¿no? Claro, lo que está intentando decir Powell es bajarle la espuma al mercado que, recordá que hace 3 meses estimaba un pivot pensaba que a esta altura del año sí íbamos a tener tasa en 4,50. Entonces, fíjate cómo la lectura de los datos son distintas de lo que el mercado quiere ver. El mercado quiere ver que la economía se desacelera y eso hace desacelerar los precios. Nuestra postura, o por lo menos el análisis de los datos que nosotros vemos, es que le va a costar a esa economía desacelerarse y le va a costar a esa economía bajar ese nivel de inflación al nivel objetivo de la Fed. Si vos me decís, mira, Powell ahora va a cambiar ese objetivo, parecería ser que la tasa objetivo de la Fed no es más ese 2% y pasa a ser el 4%, bueno, acá la lectura sería otra, ¿no? Es decir, bueno, ya la economía está convergiendo a ese nivel de inflación del 4%, no requiero más dosis de ajuste monetario. Pero como ellos siguen insistiendo, que está estudiado, ¿no? Que el objetivo de inflación de largo plazo para que tener una economía que funcione bien, la inflación no puede superar el 2%, bueno, evidentemente acá se necesita un poquito más de dosis. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es decir, bueno, cuidado con el rezago de la política monetaria, que vengan todas las malas noticias juntas. ¿Ok? Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, ¿por qué tampoco llegaron estas malas noticias tan rápido? Bueno, porque también es parte de estas esquirlas que dejó la pandemia, que fue todo este aumento del gasto público y estas transferencias que se hicieron a las familias, en las cuales las familias lo que hicieron fue aumentar mucho su stock de ahorro, ¿no? Las familias tienen mucha plata todavía para gastar. Y como el mercado laboral todavía los flujos le siguen aportando, es lo que hace mantener al consumo, ¿no? Fíjate cómo acá la tasa de ahorro todavía tiene mucho por recuperarse, y esto es lo que hace que, bueno, mientras el consumidor americano no tenga esa tendencia a seguir ahorrando y se gaste todo lo que le va entrando, y bueno, el consumo va a seguir traccionando. Y eso es un poco lo que le pone, si el consumo sigue traccionando, obviamente le pone un piso más alto a la inflación, y eso es la batalla que tiene, o por lo menos que creo que tiene la Fed para bajar ese objetivo, para lograr ese objetivo de inflación, ¿no? Entonces, y acá venimos a tu pregunta, Seba, fíjate acá es un problema de la dosis y de la magnitud de esa dosis. No podemos acusar acá a la Fed de que haya sido modesta en la suba de tasas, ¿no? Fíjate que desde que comenzó el periodo de ciclo de suba de tasas allá por marzo del año pasado, la subió 10 veces consecutivas y siempre trató de dar ese mensaje de prudencia, la vamos a seguir subiendo porque los datos vienen mal. Esta lectura un poco que te venía comentando,
y cómo el mercado se fue adaptando a esas noticias que no le llegaban a su favor, ¿no? Por eso ahora la Fed en su última reunión dijo, pauso acá, hago una pausa, pero actualizó su plan sus pronósticos, y en esos pronósticos que ahora vamos a ver más adelante, dijo que la tasa iba a terminar este año más cerca del 5,6%, lo cual obviamente esto implica que, suponiendo, nos quedarían 2 subas más de tasas, más o menos de 25 puntos básicos. Recuerden que nos queda la reunión de julio, después ya saltamos a septiembre, y después nos viene la de noviembre y la de diciembre. No quedan muchas subas de tasas más, pero digamos, lo cierto es que no bajó. Esto es un cambio que al mercado no le vino bien, o por lo menos a la renta fija no le vino bien, porque un poco lo que quiere ver el mercado es que estas tasas, se logre este pivote, que las tasas empiecen a bajar y ahí la renta fija comenzara a devengar un poquito, o por lo menos a mejorar un poco los precios que tan castigados estuvieron. Pero lo interesante acá, fíjate, Seba, cómo la Fed misma está reconociendo esta debilidad que te marco en su lucha antiinflacionaria. Por un lado, no tenemos comentarios negativos en cuanto a que una parte de la ecuación la tienen bastante bien encaminada, que es la economía en pleno empleo. Fíjate que la tasa de desocupación, ellos la siguen estimando en torno al 4%, lo mismo para el año que viene. No ven un escenario muy recesivo, apenas este año crecería al 1%. Bueno, que crezca al 1% habiendo crecido al 1,5% en el primer semestre, implicaría que en los 2 trimestres que viene este crecimiento debería aflojar, es razonable, pero no hay un derrumbe. El año que viene la actividad seguiría creciendo también al 1,1%, es decir, le bajó un poco el pronóstico, pero lo que a mí más me importa, por lo menos lo que más me sorprende, o no me sorprende, lo que más, digamos, creo que está lo interesante de su escenario acá, es que ellos ajustaron, fíjate cómo respecto a marzo, y cómo lo vienen haciendo todos los trimestres, cómo vienen ajustando sus estimaciones de inflación. ¿Cómo se lee esto? Fíjate, hace un año atrás pensaban que la inflación de este año iba a ser del 2,7%, ¿no? Y en ese contexto ellos estimaban una tasa del 3,8%. Es decir, ellos creen que con una tasa del 3,75% iban a haber tenido una inflación para este año de 2,7%. Obviamente, como los datos fueron llegando en contra de eso, tuvieron que ir ajustando su pronóstico de inflación y su pronóstico de tasas. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que la Fed está haciendo? La Fed está estimando que la inflación este año va a estar en torno al 3,9%, es decir, no aflojaría en lo que resta del año, porque más o menos está dando eso, pero para, digamos, para que ocurra eso, tiene que subir más la tasa. O sea, se dan cuenta de esto, es una doble entrada, es decir, imagínate si no subían la tasa, ¿a cuánto se le iba esta inflación? ¿Al 4, 4,5%? Entonces, ahí está un poco esa lucha. Y fíjate también para el año que viene, la Fed tuvo que decir que para que la inflación el año que viene se mantenga igual a lo que estimábamos hace 3 meses, la tasa de interés también tiene que ser más alta. Entonces, es el camino que tiene que ir venciendo la Fed, cómo ir tratando que a mayor dosis de tasas de interés, tratar de ir bajando la inflación. La mala noticia que estamos teniendo en este mapa de proyecciones es que como que va de atrás para adelante, ¿no? Porque lo lógico sería que suba la tasa de interés y que baje la expectativa de inflación, y acá está pasando lo contrario. Lo cual, esto da la sensación de que puede volver a quedarse corta. Vamos a ver qué lectura hace y qué desvío tiene. Mientras tanto, perdón, Seba, ¿está claro el punto ahí o crees que lo reforcemos? No, está perfecto. Yo creo que con eso queda claro, y creo que seguimos teniendo un riesgo de tasa de inflación alta y una expectativa que creíamos que iba a aflojar, que no aflojó. Entonces hoy tenemos que estar mirando, digamos, con más cuidado la reacción de la Fed, ¿no? Me da la sensación que se va a mantener, digamos, en esta expectativa del segundo semestre de empezar a aflojar, no está en el segundo semestre. Claro, exactamente. Por ahora, a ver, si vos me preguntás cuál es algún indicador que esté viniendo mal en el margen, que puede hacer un poquito ruido, es que están aumentando levemente las peticiones iniciales de desempleo, ¿viste? Como que ahí hay la producción, todo lo que tiene que ver con el sector del manufacturero sigue viniendo flojo, pero cuando lo ponemos todo eso en el marco conceptual, en
en la película macroeconómica, todavía no nos está llevando ese escenario recesivo. Y después otra cosa, si querés también que nos preocupa, que la lectura que está haciendo el mercado, fíjate cómo los rendimientos de los bonos del Tesoro, los cortos, están cumpliendo a esa expectativa, porque fíjate cómo han subido las tasas de interés cortas, cómo la tasa a 2 años también pegó un viajecito, y sin embargo la tasa de 10 años poco se ha movido. ¿Esto qué tenemos acá? Y el mercado ve digamos, la curva está cada vez más invertida, esto es un pronóstico, como siempre dicen, se prevé inflación, ahora vamos a ver ese indicador, a ver qué nos está diciendo, pero fíjate también otra cosa que el mercado ve, que bueno ser banquero central de Estados Unidos, que siempre te creen, porque las expectativas de inflación en Estados Unidos, a pesar de haber tenido 3 años que vamos a tener prácticamente con la inflación muy por encima del objetivo de la Fed, el mercado de bonos le sigue creyendo a la Fed, sigue estimando que la tasa de interés, que la tasa de inflación implícita va a estar en torno al 2,2%, ¿no? Entonces, esto acá nos pone en otro brete, porque decir, bueno, mira, cada vez que sube la tasa nominal, sube la tasa real, por lo tanto, tampoco el mercado te está brindando un buen instrumento para cubrirte en caso de vos creas que va a haber más inflación, ¿me explico? Entonces, como no reaccionan. Sí. Entonces, Martín, esta curva invertida que vemos hoy, ¿sí? Que también la expectativa es que se corrija, o que suban las de largo, o que bajen fuerte las de corto. Hoy por hoy la vamos a seguir acarreando un tiempo largo, y ese, digamos, o esa oportunidad de inversión, o ese problema lo vamos a tener todavía por delante sin cambios, ¿no? Bueno, exacto, ese es un tema que, si querés, Seba, es lo que nos preguntamos, nos interpelamos todos los días. ¿Cómo se normaliza esta curva? Cuando vemos la historia, siempre la historia un poco nos va disciplinando un poquito en los mensajes, ¿no? Porque fíjate que en todos los eventos, cuando la Fed logre ese pivote, o por lo menos llega al máximo de su tasa de política monetaria, por lo general todas las curvas se encuentran en ese nivel, ¿no? Fíjate lo que pasó en el ajuste cuando empezó a bajar la tasa de interés en el 2006, lo que pasó también en el 2019, perdón, en 2020, todas las tasas comenzaban a caer, se encontraban en el techo. Bueno, acá tenemos esta cuestión, este accidente, en el cual todavía la tasa corta, la tasa larga todavía no se encontró allá arriba con las tasas cortas, ¿no? Y eso es lo que tenemos, esta curva invertida, perdón, quiero ir a esto, esta que se va invirtiendo cada vez más, es cada vez más negativa, y esto es un indicador también que hace la Fed de New York, en el cual estiman, pero fíjate también qué generoso es la estadística, ¿no? Porque acá lo que se está marcando es, como la tasa de interés entre corta y larga es cada vez más negativa, aumenta la probabilidad de recesión, que ya supera el 70%, pero de acá a los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, obviamente esto es un mal panorama en caso de que se cumpla para las acciones o para el crecimiento, ¿no? Vamos a tener un crecimiento que debería empezar a aflojar en un momento, pero también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir el instrumento de renta fija para transitar, para pasar esa transición o ese ciclo, ¿no? Porque acá evidentemente la percepción que tengo es que la percepción o el análisis que hacemos, y que lo venimos un poco militando desde hace mucho, es que las tasas de 10 años todavía están bajas. ¿Y por qué decimos que están bajas? Y porque en términos reales todavía siguen siendo muy bajas, siguen siendo negativas. Entonces, para tener una tasa de interés de equilibrio, que por lo general tiene que ser del 2% positiva, bueno, ahí está nuestro punto de que la tasa de interés más largas tienen que subir un poquito más rápido. E incluso ahí, aún con la Fed estando en el ciclo bajista de tasas, todavía la tasa puede que se dé que no todos los rendimientos de la curva americana sigan el mismo camino hasta que se acomoden. ¿Me explico? La curva necesariamente en algún momento se va a tener que normalizar. Y nosotros creemos, en nuestro punto de vista, que para normalizar van a ser las tasas largas las que deberían subir más que las tasas cortas derrumbarse. ¿Ok? Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta, Seba, con eso? No, sigamos adelante, perfecto. Bueno, y
para que yo sé que a vos no te gusta solamente Estados Unidos, así que vamos a cruzar un poquito los demás mercados y vamos a ver qué pasa en el resto del mundo, que también tienen un problema inflacionario y que también la lectura está siendo bastante común, ¿no? Fíjense, cuando vemos la inflación minorista interanual, vemos que, bueno, todos los países han salido de esa pura tensión que habíamos tenido hace un año atrás, con inflación la más alta de los últimos 30 años, bueno, todo lo que ya hemos hablado, y fíjense cómo han aflojado los precios. Y eso es cierto, esto es un dato que la inflación en el mundo bajó y ya está en un nivel mucho más confortable. Sin embargo, acá vuelvo a la pregunta, ¿es suficiente esa desaceleración? ¿Va a continuar esa desaceleración? Entonces, bueno, acá tomé tres mercados particulares, sobre todo porque nuestras carteras nos pegan. Es que está pasando en Estados Unidos, que ya lo vimos, fíjate cómo el promedio de la inflación mensual anualizada está en orden del 5% estos últimos 3 meses, como para tener una medida de la tendencia en el margen. Fíjate que digamos, la situación en Europa, ¿no? Una situación en la cual, si bien uno mira, che, mirá, se desinfló totalmente Europa, bueno, cuidado, porque este 6% viene de un primer semestre allá en Europa del año pasado muy malo, y si vemos lo que pasó en los últimos 3 meses, en Europa, fíjate cómo la inflación core en el último mes anualizada está subiendo al 3%, ¿no? Y si lo promediamos en lo que pasó en los últimos 3 meses, está en un nivel del 10%, y acá entra a jugar el Banco Central Europeo, porque empieza a ser cada vez más agresivo en su política de tasas, porque fíjate que la inflación bajó, pero no lo suficiente, todavía estamos muy lejos de esos niveles de equilibrio, no es que acá ya se terminó, ya pasó todo. Después tenemos Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? Brasil, a diferencia de Estados Unidos y Europa, tiene un objetivo de inflación un poquito más laxo, ¿no? La inflación que busca el Banco Central de Brasil es en torno al 4%, y está mucho más cómodo en esa tendencia, porque con los últimos datos de inflación en Brasil les ha ido mucho mejor, que digamos está con menor inflación casi que Estados Unidos, pero sin embargo cuando vemos la core todavía está la inflación general y la core todavía están levemente acelerando en el margen, ¿no? Entonces, lo que viene acá en la otra historia es decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuándo se termina este ajuste monetario? Y todavía no se va a terminar. ¿Por qué? Fíjate, por ejemplo, Brasil. Ayer se reunió el Copom de Brasil, el Comité de Política Monetaria. Y más allá de que tengan unas tasas de interés reales recontra positivas, fíjate que si a esto lo descontamos por 13,75 contra una inflación promedio de los últimos 3 meses, como esperada, ¿no? Que puede ser, mirando a futuros, que sea del 4%, fíjate todo ese excedente que te queda. Sin embargo, el Banco Central de Brasil ayer decidió dejarla en el mismo nivel porque prevé que la inflación en el segundo semestre se va a recalentar un poquito. Lo mismo pasa con Europa. Europa todavía tiene tasas de interés reales todavía muy negativas, y el Banco Central Europeo recién está arrancando. Perdón, no digo recién, perdón, me exageré un poco, pero como que todavía la viene corriendo un poco de atrás. Hoy tuvimos que Inglaterra, digamos, ayer tuvimos el dato de inflación de Inglaterra, vino muy mal. Hoy el Banco Central, el Banco de Inglaterra volvió a subir la tasa, creo que 50 puntos básicos. O sea, fíjense cómo que cuando uno mira la lectura fácil, no sé si fácil, o por lo menos la lectura que quiere encontrar una tendencia mirando el interanual, puede quedar en offside, porque cuando mira el margen todavía el problema inflacionario en el mundo todavía sigue estando. Obviamente no es el problema inflacionario a los ojos de Argentina, ¿no? Obviamente estamos hablando de otra liga, pero sí es un problema inflacionario a los ojos de la política monetaria. Recordá, Seba, que siempre el objetivo de un banco central es tener credibilidad, ¿no? En su política, de manera que el mercado le crea hacia dónde van a converger las variables nominales. Si el mercado empieza a descontar que la Fed nunca va a lograr ese objetivo del 2% de inflación, bueno, seguramente la tasa de interés que vayan a buscar cuando quieran pedir prestado, obviamente va a tener que ser mayor, ¿no? O, te lo digo de otra manera, o los precios de los bonos van a tener que ser otros, no tan generosos como son. Entonces, pero Martín, sí. considerando, y ahora vas a entrar en los mercados, entonces, considerando tasa de interés e inflación en el mundo, ¿sí? Y lo que está pasando, lo que muchos analistas están diciendo y lo que estamos escuchando también es que ante una pequeña
caída de Estados Unidos y digamos, podríamos esperar llamarlo una devaluación de los mercados americanos versus el resto del mundo en términos relativos, ¿no? Mm. Pero por otro lado, las señales de inflación y de política monetaria no dan eso en el mundo, digamos, no te muestran eso, y me imagino que tenés otras variables para explicar que eso no es real, digamos, ¿no? Este impacto, ¿cómo lo ves? Bueno, Seba, mira, Estados Unidos obviamente es la locomotora también del mundo, es decir, difícilmente si Estados Unidos entra en una recesión, el mundo queda inmune, o sea que lo relativo siempre es discutible, ¿no? Porque Estados Unidos, una recesión de Estados Unidos golpea a todo el mundo y todo el mundo es más frágil que Estados Unidos todavía. Incluso fíjate también que el ciclo de Estados Unidos respecto al de Europa viene mucho más adelantado, ¿no? Porque fíjate que la inflación en Estados Unidos está siendo más baja, la economía no está en recesión, diferente es el caso de Europa, que todavía la inflación sigue alta, el Banco Central todavía está lejos de decir cuándo termina su ajuste monetario y tiene la economía en recesión, porque recordad que más allá de que la sacó barata, entre comillas, el último año, en los últimos 2 trimestres la economía europea no creció, siendo peor aún que Alemania fue uno de los que más cayó. O sea que el motor de Europa se viene apagando. O sea, el riesgo europeo sigue siendo más alto que el riesgo americano. Si nos vamos también, o en otras regiones, si nos vamos a China, fíjate que China, digamos, este año la única buena noticia que tenía era relativamente buena porque el año pasado, ¿viste?, habían encerrado a la gente, tuvieron cuarentenas muy fuertes que habían disminuido su crecimiento y este año solamente iban a crecer por ese arrastre estadístico, ¿no? El hecho de que la economía vuelva a funcionar le daba que la economía crecía, pero por ahora todos los bancos lo que están haciendo es ajustar sus pronósticos de crecimiento menos efervescentes, es decir, va a crecer al 5%, vamos a ver que creció más que el año pasado, pero la expectativa era que una economía que andaba sola, es como que te digo, la economía mundial sin Estados Unidos es como andar en una bicicleta con rueditas, ¿no? Cuidado, porque por eso nuestro sesgo, no sé si nuestro sesgo, nuestra preferencia por Estados Unidos en esa marcada tener más disponibilidad de instrumentos menor volatilidad y por los hechos bastante mejores rendimientos. Pero eso es discutible, Seba. Es decir, nosotros esa es la visión que tenemos hoy, creemos que el view para Europa no es alentador, incluso el año pasado tuvo algunos eventos fortuitos que probablemente no los tenga este año y lo padezcan, así que por ese sentido Europa tanto nunca no nos gustó tanto, y Estados Unidos, bueno, tenemos estas dudas, a ver hasta dónde va a llegar la dosis, porque como vos bien comentás, vamos a tener más suba de tasa de interés, con una inflación que no baja del todo y obviamente esa suba de tasa de interés en algún punto le va a pegar al crecimiento. Nosotros creemos que va a ser un soft landing, no va a ser un hard landing, o por lo menos no va a generar un desborde del consumo, pero digamos, el riesgo está de que nos quedemos sin el pan y sin la torta, ¿no? Que nos quedemos con la inflación alta y con una economía en recesión, es decir, un escenario de esta inflación que hoy por hoy no los estamos manejando, pero seguramente varios analistas lo tengan como un escenario probable. Excelente, quería justo anticipar, como estás entrando ahora en los mercados en general, tu opinión sobre los mercados globales versus Estados Unidos. Buenísimo. Mira, Seba, ahora vamos a los datos, vamos a ver qué resultó en estos, porque acá una cosa es la lectura macro y siempre los mercados se adelantan. Recordemos que el año pasado los mercados tuvieron el peor año del siglo, digamos, tuvimos que las acciones cayeron un 20%, los bonos otro tanto, fue un año, bueno, todos lo hemos padecido. También venían de un 2021 super récord, o sea que todavía el mercado no se sabe cuál es la verdadera tendencia, pero si nos quedamos con lo que pasó en este primer semestre, y sobre todo en junio también, estábamos cerrando un muy buen semestre para las acciones, no tanto para los bonos, que la mejor noticia que tuvimos es que no cayeron, un dólar que, no sé, recién me preguntaba sobre el dólar a nivel global prácticamente no se movió, estamos casi iguales, está en igual nivel de lo que terminó el año. Obviamente ahí hay una depreciación frente al euro y una apreciación frente al yen, pero en términos globales el dólar se mantuvo bastante quieto y los commodities cayeron, pero en el último mes tuvieron
una recuperación. Acá, Seba, no te estoy incluyendo el oro que vos me habías preguntado, ahora si querés después lo vemos, pero tuvimos una recuperación en el margen, en los precios de los commodities, y acá tenemos un poco que empieza a jugar algunas cuestiones climáticas, algunas cuestiones en la guerra contra Rusia y Ucrania, que hicieron que los commodities se recuperen, se recuperó el cobre, se recuperó el acero, y afortunadamente para nosotros también se recuperó la soja, que ya está en $550 nuevamente. Así que por ese sentido, tenemos un primer semestre en el cual en nuestra cartera lo mejor que el único que nos aportó rendimiento fueron las acciones. Lo mejor que tuvimos del resto de los componentes es que al menos no nos hicieron perder mucho, ¿no? Entonces, si le sacamos un poquito de punta al mercado y vemos bonos y acciones y lo que es Estados Unidos contra lo que es el resto o lo que es el mundo, fíjate, Seba, acá cómo siguen prácticamente la misma historia, ¿no? Cómo el mercado global y tanto de bonos como en acciones hacen el camino similar. Quizás en Estados Unidos hasta incluso las caídas fueron muy similares. Hoy Estados Unidos tenemos que, comparado contra diciembre de 2021, que fue allá por el máximo, todavía tenemos los bonos un 11% abajo, y las acciones, más allá del rally que tuvimos en los últimos 6 meses, como todavía están un 8% abajo de ese máximo. Casi lo mismo pasa cuando si queremos diversificar carteras y poner un índice de bonos globales y un índice de acciones global, da prácticamente la misma historia, incluso en la parte de renta fija un poquito más complicados. Acá voy a entrar un poquito en detalle, si querés, Seba, cuando andé interrumpiéndome, pero es un poco ver qué pasó, qué está pasando en el margen, cómo quería responder una pregunta que también se está barajando mucho en el mercado, como que esta recuperación que tuvo el S&P en lo que va del año de casi un 14% se concentra en un puñado de acciones, ¿no? Eso es cierto que las 5 principales, las FANG, digamos, tuvieron muy buenos resultados y componentes y con subas buenísimas, ¿no? En el caso de Nvidia, Tesla, casi más del 100% subieron en lo que va del año, pero sin embargo también es cierto que cuando uno desagrega el S&P, fíjate, se va de 500 empresas, tenemos que 170 acciones subieron más del 15%, es decir, que tuvimos más de casi un 20% del índice, más del 20% del índice, fue lo que lo hizo crecer más, creció por encima del índice general. Después tenemos otro bloque de acciones que prácticamente no tuvieron cambios, que son otras 200 empresas, y recién fueron el resto de la cola, otras 200 empresas, las que tuvieron resultados negativos. Lo que te quiero marcar con esto es las bondades que tiene la diversificación de una cartera. Obviamente es muy difícil encontrar las 5 que mejor anduvieron, por eso nosotros acá preferimos apuntar más a los índices, y cuando vemos el índice, lo que va del año, la historia está bien, es cierto, ¿no? Que fíjate que comunicación, tecnológicas y consumo, que es donde están las FANG, porque acá están Amazon y están Tesla, acá en las tecnológicas está Apple, está Microsoft, y acá en comunicación está Netflix y está, ¿cómo se llama? Se me fue la otra, y Meta, obviamente la más destacada de todas, pero fíjate cómo en lo que va de junio, esta paradoja, ¿no? Esta economía que estamos esperando mucho que llegue que pase algo, y sin embargo acá lo único que hizo el mercado fue seguir para arriba, y no solo concentrarse en un par de sectores, sino en todos los sectores. La verdad que estamos teniendo un junio muy bueno, así que eso nos favorece para nuestras carteras. Y la antítesis, bueno, a nivel global también tuvimos un muy buen junio, estamos cerrando un muy buen primer semestre. En el caso de China, que se recuperó un 11%, pero la historia de China sigue siendo mala. Ahora lo vamos a ver más en detallecito, pero tenemos una recuperación de América Latina. Fíjate como más de un 20% es lo que viene subiendo en el año. Acá, si quieren, lo vemos más, si quieren la película más de largo plazo, o más, si quieren, completa, como casi todos los países, todo lo que tiene que ver con renta variable, tenemos un muy buen primer semestre, y en el caso de la paradoja, ¿no? Fíjense cómo la macro de la economía que más crece no lo podemos reflejar en el valor de los activos, ¿no? Fíjate cómo China es una de las pocas bolsas que cae casi un 4%, el otro que se destaca en el año es Turquía, pero Turquía venía de una espuma tremenda, fíjate que todavía está en un 50% arriba de un año atrás, o sea, lo que pasó en Turquía es casi argentino. Bueno, nosotros estamos acá como uno de los mercados
que mejor anduvieron, pero a los fines de nuestra cartera, en los cuales tratamos de diversificar entre mercados desarrollados y mercados emergentes, la verdad que sacando China estuvo todo bastante parejo, todos nos han aportado muy buenos rendimientos a nuestras carteras. Y acá ya voy un poco cerrando, un poco es qué pasa con el mercado de bonos, que eso es, tengan en cuenta, nosotros EVA siempre venimos con unas carteras un poco más conservadoras en el sentido de tenerle más preponderancia de todo lo que tiene que ver que renta fija respecto a renta variable. Nuestra cartera pesa mucho más la renta fija porque también creemos en estos niveles de tasas de interés son bastante atractivos y es un buen vehículo para estacionarse, pero cuando vemos el rendimiento de la cartera lo ponemos todo en la licuadora y vemos que todavía poco y nada nos han aportado estos instrumentos, poco y nada considerando la inflación, ¿no? Es cierto que todos los investment grade en lo que va del año, una suba del 2%, o sea que si lo analizamos esto estaríamos en torno al 4%, no está mal. No está mal para lo que es un año normal, no está mal para lo que perdieron durante el año pasado, ¿no? Entonces, rápidamente voy cerrando con nuestra cartera testigo, que obviamente, como si decimos siempre, es como para que tengan una guía, y obviamente a todos no le va a andar, no le va a calzar igual este zapato, pero un poco acá lo que queremos mostrar es cómo nuestra cartera está, en lo que va de este año, está teniendo un rendimiento del 3,7%, nos tira un poco lo que nos complica es la renta fija, que nos aporta muy poco, mientras que la renta variable, la diversificación que tenemos, nos ha favorecido bastante, más allá de que nuestro sesgo defensivo no nos aportó mucho, quizás deberíamos haber sido un poquito más optimistas con la inteligencia artificial y su impacto, pero acá lo que nosotros buscábamos con que acá lo tienen un poquito más claro, lo que buscábamos con este armado de la cartera era estar diversificado y un poco previendo un escenario mucho más negativo del que finalmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, con esto es más o menos, Eva, lo que les quería mostrar, cómo tenemos un muy buen primer semestre del equity, lo cual nos interpela nuevamente para ver si esta es una tendencia que deberemos seguir, como si es que la inteligencia artificial es un antídoto para la suba de tasas de interés, como decir, lo que podemos tener por aumento del costo de financiamiento que tenga tasa de interés más alta, se compensa con un aumento de la productividad. Es muy pronto para verlo, pero eso es una discusión que se vive ya mirando a largo plazo, cómo una economía con tanta tecnología puede mejorar su productividad y con eso compensar un costo de financieros más alto. Puede ser que esa sea la explicación, veremos cómo sigue, recién estamos arrancando, recuerden que los procesos de cambios tecnológicos llevan muchísimo tiempo, estamos en un mundo que esos cambios llegan cada vez más rápido, pero bueno, todavía no tengo una prueba para mostrarle que está aumentando la productividad global gracias a la inteligencia artificial. Y por el otro lado tenemos como la renta fija en este contexto de una inflación que no está bajando a la velocidad requerida y que requiere más suba de tasas, un poco nos hace manejar bastante prudente y diversificado entre los componentes de renta fija. También es cierto que cayeron mucho y probablemente toda la parte más corta tenga algún beneficio en el caso de que las tasas de interés al menos se estabilicen y pueden bajar. Con esto cerro con el cuadro que marcamos siempre, un poco, acá es muy difícil trazar el panorama general para todos, pero nosotros seguimos con este escenario de soft landing, no nos acusen de pesimistas, esto es totalmente, digamos, obviamente en estos negativos en bonos y negativos en acciones, obviamente acá está la mano del asesor financiero para que en ese contexto en el cual las cosas están complicadas les puede elegir la mejor cartera que va en base a sus necesidades, pero si vemos acá a futuro, nosotros prevemos más suba de tasas, una economía que necesariamente va a tener que ir desacelerando su ritmo de crecimiento, ojalá no sea una recesión, y esa inflación que va a ir bajando lentamente. Es un escenario bueno, considerando los escenarios alternativos que podríamos tener, que es de una estanflación o de un risk-off en el cual el mundo entre en cierto pánico ante una caída generalizada de todo el PBI global. Así que, Seba, con eso los pasé tocamos todos los temas, así que bueno, estoy acá abierto a todas las preguntas que quieras hacer. Vale, nos quedan unos minutos. Martín, dos preguntas. Una la enunciaste vos, pero me la esquivaste. Y hago una pequeña intro.
dejemos la inteligencia artificial para los próximos House Views. Vamos a poder ver, por un lado, cómo impacta en la eficiencia, y por otro lado, digamos, el valor de las acciones tecnológicas, especialmente las grandes, que lo vemos hiper alto, con una reacción muy positiva en mercado. Puede que no haya terminado su recorrido, dado el impacto que puede generar la inteligencia artificial. Lo dejamos para adelante. Te llevo a algo mucho más tradicional. No me hablaste todavía del oro. ¿Cuál es tu view de un activo dentro de los commodities y dentro de, si querés, los activos de bajo riesgo, o el flight to quality? ¿Cómo lo ves para adelante? Bueno, mira, Seba, el oro tuvo, a ver, nosotros nunca militamos el oro, básicamente porque creemos que hay instrumentos más seguros para transitar el escenario de incertidumbre, ¿no? Como los bonos cortos. Es cierto que el oro tuvo un primer semestre o unos primeros 4 meses muy interesantes en el cual era la ambulancia del dólar, ¿no? Pero, digamos, a medida que el dólar se debilita, el oro sube, ¿no? Aumenta esa demanda del oro que un poco va acompañando esa efervescencia, ese riesgo que, o por lo menos es la lectura que tengo del inversor que invierte en oro, ¿no? Es un seguro de valor. El oro tocó máximos de casi de $2.100 la onza ya por mayo, si mal no recuerdo, y desde entonces ya convergió, parece haber alcanzado el techo y ya está más cerca de los $1.900 la onza que de aquellos 2.000, no se iba a 2.500. Nosotros no creemos que el oro solamente sería un vehículo más de tener liquidez, pero no esperando que sea el vehículo que les aporte algo de rentabilidad a las carteras, al menos en el corto plazo. Perfecto. Te sumo, me acabas de hablar de la contraposición del dólar versus el oro, ¿sí? Estados Unidos, año que viene, soft landing, ¿sí? En el medio tenés Estados Unidos con elecciones, en un país mucho más polarizado, te llevo un poco más a la geopolítica sobre el impacto de tus variables, y por otro lado, elecciones en Taiwán, que la importancia que tiene es un partido muy afiliado a China, otro muy en contra de China, que ha sido un pivote de la conversación entre China y Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo lo ves para el año que viene esto? Soft landing. Por otro lado, elecciones. Por otro lado, igual una geopolítica que complica, digamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos por Estados Unidos. En Estados Unidos, si querés, las elecciones recién las vamos a tener hacia fin del año que viene, digamos, va a haber mucha tela para cortar en ese sentido. Si vos me preguntás cuál es lo que más me preocupa, o creo que la lectura que va a tener que hacer el mercado en eso, es cómo llegan las cuentas públicas a Estados Unidos, ¿no? Porque, digamos, si hay algo que quizás esquivó la conversación en las elecciones legislativas del último año fue decir, bueno, todo muy interesante, cómo se reparte el poder en el Congreso, pero acá hay un elefante que era el techo de la deuda, ¿no? Y cómo van a hacer para negociar ese techo de la deuda. Fíjate que lo que le costó al mercado no fue un cisne negro, ¿no? Era algo que se veía venir. Bueno, esa negociación se va a venir. Estados Unidos obviamente va a tener que poner una agenda de consolidación fiscal de sus cuentas, de consolidación fiscal, ¿no? Entonces, ese riesgo, decir consolidación fiscal es decir profundizar ese soft landing, ¿no? O por lo menos ser menos expansivo fiscalmente. Obviamente a la actividad le va a repercutir, también en los planes de infraestructura lo va a repercutir. Esto te digo de infraestructura porque siempre está las inversiones en infraestructura en Estados Unidos como un buen vehículo pensando a futuro, dado toda la renovación que tienen que hacer de toda su infraestructura pública. Obviamente eso lo puede poner en riesgo. Entonces, eso nos va a ir aportando volatilidad. No me animo a decirte cómo se va a diagramar el escenario político ya entrado 2026, pero va a ser algo que obviamente va a estar en la cuestión y le va a ir asumiendo riesgo, y obviamente que asuma riesgo, obviamente tampoco es una buena noticia eso para los rendimientos de los bonos del Tesoro. Recordad que en definitiva acá lo que tenemos que ver es la capacidad de pago del Estado americano, que bueno, todos la descontamos, pero bueno, no es lo mismo salir a emitir deuda con una consolidación fiscal en marcha que con un déficit fiscal como te mostré al principio, que se va duplicando, ¿no? Algo van a tener que hacer y van a tener que ir negociando. Ahí me diste pie a una pregunta que también nos hicieron, ¿sí? en el chat, y invito si alguno tiene todavía alguna pregunta pendiente, aunque ya tenemos que ir terminando, es estar a 10 años, la visión de estar a 10 años a bonos de Estados Unidos
si lo ves bien en este momento. O sea, creo que lo respondiste, pero interesante responderlo, digamos, directo, Sí, ¿sí? yo creo que Estados Unidos a este nivel de tasas, creo que las tasas en el corto, en el mediano plazo deberían subir más, digamos. Ese 3,40, 3,70 que están las tasas hoy, nosotros las vemos como relativamente bajas, digamos, deberían ir subiendo más, ¿no? Con lo cual, Entonces, estar más en el corto y menos en el largo por ahora en bonos del Tesoro americano por ese cambio de curva que debería haber y después moverse. exactamente. Bueno, ese es el punto en cuanto a la curva americana. No merece No, más. pero la pregunta fue específica sobre la curva americana, por eso a Sí, 10 nosotros años la creemos curva que americana. la parte corta es como que ya está dando todo, porque sin más allá del léxico y de las alertas que les voy poniendo cuando hablo, lo cierto es que la tasa de interés le quedan 2 ajustecitos más a las cortas y bueno, y ya está, digamos. El tema es qué va a pasar después. La película va a ser qué va a pasar con las de mediano y largo plazo, que son las que menos reaccionaron todavía. Perfecto. Pues, rápidamente, el efecto China geopolítica. Mira, en Taiwán a nosotros lo que un poco la sensibilidad que tiene Taiwán es por la industria de semiconductores. Permíteme exagerar en el punto, ¿no? Obviamente, una guerra entre China y Estados Unidos es mucho más grave que eso, pero a la luz del impacto en los mercados, a nosotros lo que nos impacta está en esos sectores, ¿no? Y obviamente que a nosotros podría ser un freno toda la industria de semiconductores que el riesgo político los haga bajar. Por ahora ese riesgo político o geopolítico, al único que está impactando es a China, porque si vos ves el resto de la región de Asia, le jugó a favor. La bolsa de Taiwán siguió subiendo, la bolsa de Corea siguió subiendo y la bolsa de Japón siguió subiendo. Entonces como que ahí ese riesgo geopolítico le juega más en contra a China que al resto de la región. Obviamente, Seba, dame el beneficio de simplificar un poco la situación. Imagínate una guerra entre estos dos monstruos, ¿qué puede No, está terminar? claro. Está claro, es más la influencia que creemos que puede generar más que el resultado, que eso es algo que, digamos, que tiene que ocurrir o tiene que llegar a esa situación. No sé si queda algo, Martín, que nos quede por repasar. Estamos en el horario. No, creo que hemos barrido con todos los temas, pero bueno, siempre abierto a que nos manden alguna pregunta o que se le hagan llegar a su propio asesor comercial y que, bueno, nos las haga llegar. Encantado de poder ayudarlos como aliados financieros. Excelente. Y esta presentación va a estar en perspectivas.coven.com.ar, al igual que todas las temáticas, contenidos y demás temas que vos escribís, Martín, con lo cual cualquiera que esté interesado entra, repito, perspectivas.coven.com.ar y pueden entrar a verlo, ¿correcto? Ahí tenés todo el Exactamente, no contenido. solamente lo que escribimos con el equipo de estrategia, sino también en temáticas. Bueno, tienen todos los contenidos que generamos en Coven, lo tienen ahí a su servicio. Seguramente esto va a estar subido en la página, en nuestro canal de YouTube, y también con la presentación y el texto que nos ponemos a escribir posterior a esta reunión. Excelente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la bueno, charla. gracias Eva por acompañarme en esta expedición. Excelente.